que les decía que toda la forma de implementar tecnología era que todos los Bueno, continuamos acá transmitiendo en vivo esta nueva edición de la Expo TIC, esta jornada número 2, y bueno, estamos con Santi Siri, que creo que es el expositor principal que tiene esta exposición, divulgador de tecnología. Así me dijiste, que yo no sabía cómo presentarte, te digo. Bienvenida, Santi. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contento de estar acá en Madrid. Sí, yo tampoco sé cómo presentarme. A esta altura uno hizo muchas cosas, pero bueno, contento de estar acá y honrado de estar presentando en esta conferencia. Bueno, y cuando me decían, bueno, viene Santi Siri, yo, ¿cómo arranco? Porque tenemos un montón de frentes para hablar, ¿no? Pero arranquemos por lo que van a ver hoy, ¿no? A partir de las 17, que va a ser la charla. El título es El arte de promptear, ¿no? Sí, a mí me gusta hacer esta charla hoy en día porque lo que tiene la inteligencia artificial contemporánea es que tareas que antes llevaban días o semanas, ahora llevan segundos o minutos. Entonces, en una charla de 40 minutos, de repente uno puede tirar un montón de ideas, crear un montón de cosas, y lo que me gusta hacer es ir recorriendo todas las herramientas de inteligencia artificial que hay en el mercado, desde ChatGPT hasta, bueno, Gemini, Google, Cloud, todo lo que hay en el mercado actualmente, y con eso ir explorando una idea común que nos permita pensar un producto, un emprendimiento, una idea cultural, ¿no? Una animación. Y la verdad es que es impresionante porque muchas veces en esas charlas salen cosas que por ahí no son lo que uno imaginaba a priori, porque la propia inteligencia artificial va sugiriendo caminos que no son los caminos que por ahí uno en el ensayo previo imaginaba que iba a ocurrir, y es una forma de que la gente se vaya con una navaja suiza de herramientas que, además de ChatGPT, que es la más conocida, que puedan descubrir otras herramientas que hay en el mercado que sirvan y contribuyan a su día a día y que las puedan aplicar en su trabajo, en su profesión, en su vocación, en lo que sea. Bueno, y cuando hablamos de promptear, todas tienen... Para todas las inteligencias artificiales necesitamos promptear. Sí. Hay una forma, hay una manera, hay diferentes maneras. ¿Se puede charlar con inteligencia artificial como sí, o realmente es necesario saber? Promptear es muy fácil, por suerte. Yo creo que, a ver, es como el piano, es fácil de tocar, difícil de dominar, ¿no? Pero todos podemos escribir en un teclado y darle una idea a la computadora. Y es un poco, creo que una especie de forma que 20, 30 años atrás era como pensábamos que iba a ser el futuro, y finalmente llegó esta idea de que le hablas a la computadora en lenguaje humano y que la computadora te entienda. Hay algunas técnicas que dicen que son mejores para poder lograr resultados buenos. Uno es, por ejemplo, darle un rol a la IA, decirle, bueno, sos el ejecutivo de una empresa, o sos un profesional de determinada materia, o sos un experto en esto. Le das un rol, entonces la IA hace ese juego de rol, asume ese personaje. Después le das 2 o 3 tareas de lo que querés que haga, y después le das ejemplos. Con esa estructura de rol, tareas y ejemplos, por lo general tenés un muy buen prompt. Ahora, ¿qué me gusta hacer a mí? Yo siento que las IAs promptean mejor que los humanos. Entonces, muchas veces lo que yo hago, y lo voy a mostrar en la charla, es pedirle a la propia IA que me redacte un prompt para lograr determinado objetivo. Y eso, por lo general, lo que tiene de bueno es que la IA no tiene fatiga, no está cansada, se acuerda de prácticamente todo lo que se tiene que acordar a la hora de pensar una idea. Entonces, por lo general te ayuda a devolverte algo que es más completo, más entero, y eso obviamente los humanos a lo que quedamos reducidos es a copiar y pegar y a supervisar, obviamente, a orquestar el uso de inteligencia artificial, pero sí, es un arma muy poderosa el prompteo. ¿Vos utilizás todas las IAs? ¿Las vas probando? ¿Tenés tu preferida? Sí, uso todas. Tengo mis preferencias, con algunas tengo ya una relación. ChatGPT creo que me conoce
conoce el nombre de mis hijas, conoce... Sabe que viniste a Madrid hace sabe 30 años, ¿no? lo sabe todo. Hasta le decís, decime cosas que yo por ahí no me doy cuenta de mí mismo y te saca la ficha, y hasta te resuelve temas de terapia en una simple conversación. Pero sí, me gustan mucho probar con todas las diferentes herramientas. Ahora hay, por ejemplo, muy buenas IAs para programar, para poder hacer software, para poder hacer sistemas. Hay una que se llama Lovable, que me gusta mucho, que te permite crear una aplicación que corra en la web, que tenga base de datos, autenticación de usuarios, y poder programar hablándole a la máquina. Es un antes y un después, que seguramente va a transformar muchas de las cosas de cómo entendemos el mundo del software o el mundo del desarrollo, donde quizás el día de mañana sea más fácil para más gente poder participar en la creación de sistemas y poder contribuir ideas usando el lenguaje humano, que es un poco la panacea de lo que siempre se buscó en la computación, que finalmente llegó con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está haciendo que más gente común, ¿no?, entre comillas, se acerque más a esto. No sé, yo veo un montón de emprendedores que se empiezan a dar cuenta, che, esto me puede servir como... Sin duda, sin duda. Si sos un emprendedor, seguramente una de las primeras cosas que querés hacer es... primero, por ejemplo, el brainstorming de pensar el nombre de tu emprendimiento. Eso lo puedes hacer con la IA. Después querés pensar el logo, ¿no? Eso lo puedes hacer con una IA. Antes salir a buscar un diseñador era toda una tarea en sí misma, y ahora por ahí hay varias IAs que diseñan logos muy buenos. Entonces de repente esa tarea también la puedes automatizar. Tenés que hacer una landing, ¿no? Una página web que promocione tu emprendimiento. Eso también lo puedes hacer con una IA. Entonces yo creo que la IA vuelve a cada uno de nosotros como con la potencialidad de ser una startup tecnológica, ¿no? Podemos de repente incorporar o empezar a desarrollar habilidades que antes por ahí dependíamos más de otros. Obviamente esto va a generar una disrupción laboral, pero en líneas generales me parece que a todas las profesiones, desde la medicina, el derecho, hasta la programación o la ingeniería, todas las profesiones se van a dotar de inteligencia artificial, y a quien le gusta su profesión, esto solamente va a hacer que te guste aún más. Así que en ese sentido yo no soy tan alarmista, si bien obviamente hay un montón de advertencias y consideraciones sociales que tener en cuenta a la hora de entender esta ola de la inteligencia artificial, que es quizás la ola más grande tecnológica que hayamos vivido en nuestro tiempo de vida, desde, yo creo que comparable solamente con la de Internet. Pero indudablemente hoy, por el alcance y la llegada justamente de Internet, hace que esto sea enorme a nivel mundial, y en ese sentido me parece que bueno, está el desafío en todos nosotros de adaptarnos. Afortunadamente, si sabés chatear por WhatsApp, sabés usar inteligencia artificial, así que no es tan difícil la barrera de entrada, pero bueno, es necesario formarse, aprender, incorporar para poder inspirarse y pensar mejores ideas. ¿Para qué no la IA? Buena pregunta esa. Buena pregunta. Y quizás no para escribir una carta de amor. Pensemos un poquito. Claro, mire, si vos le estás hablando a tu novia o no sé, querés escribirle a alguien y lo haces desde la inteligencia artificial, es como que te estás perdiendo parte de la magia del asunto. No digo que no lo hagas, ¿no? Por ahí más de uno la usa para poder levantarse gente por internet, ¿no? Para poder entender cómo chamullar. Mira. Pero me parece que bueno, es verdad que es una herramienta que se incorpora en un montón de aspectos de nuestra vida. Hay una de las cosas que vengo leyendo últimamente que me parece increíble, es que muchas de las IAs que usamos están diseñadas para evitar darte información que es peligrosa. Por ejemplo, contenido pornográfico o información criminal, información ilegal, cosas que violan el copyright o cosas por el estilo, ¿no? Están muy diseñadas para eso. Entonces hay mucho trabajo hoy en seguridad informática de cómo lograr, entre expertos de seguridad,
cómo lograr vulnerar las IAs para que hagan lo que se supone que no deben hacer. Que es algo, obviamente, que no hagan esto en sus casas. Pero una de las cosas más interesantes que estuve leyendo últimamente es que, por ejemplo, si vos prompteás a una IA con poesía, es decir, le escribís un poema, en vez de escribirle normalmente como lo harías en un chat, es más probable que la IA haga lo que no querés que haga. Es uno de los descubrimientos recientes de expertos en seguridad informática que dicen, bueno, si le escribís poemas, vas a estar, lo que se dice de jailbreaking, vas a estar como haciendo que la IA te diga eso que se supone no te debería decir. Y eso es como me parece muy insólito. Y hace poco con una colega me dijo que si empezás a tener una conversación con una IA de flirteo, de seducción, tratás primero de seducirla y llevarla incluso hasta un punto sexual, dicen que la IA ahí en ese instante de intimidad, ahí también le puedes preguntar cualquier cosa y te va a dar un montón de información que no debería darte. Entonces, esas técnicas de cómo los humanos podemos manipular a la IA, me parece como muy llamativo también de... ¿Lo probaste? No lo he probado, leí los papers al respecto y hablé con algunos expertos, pero me parece increíble que la seducción y la poesía son herramientas de hackeo hoy en día para hacer que la IA te diga cosas que se supone no te debería decir. Circularon la semana pasada un par de papers académicos sobre esto y me resulta insólito porque es un momento donde las capacidades blandas que jamás imaginábamos iban a tener impacto en la informática, de repente se vuelven muy relevantes para pensar seguridad informática. Mirá, ¿sabes qué pensaba en estas varias opciones que hay? ¿Son todas seguras? O sea, hoy la inteligencia artificial te da los datos, todo lo concreto, no hay ningún error, ¿no? Bueno, sí, un problema muy frecuente y creo que aún con los últimos modelos sigue sucediendo es el de las alucinaciones. Que las alucinaciones son cuando la IA te da por verdadero algo que es falso, ¿no? O algo que no está correctamente verificado. El tema que hay con las alucinaciones es que todas las IAs, todos los modelos de lenguaje tienen un parámetro por detrás que se llama temperatura, que va de 0 a 100. Si la temperatura está cercana a 0, la IA va generalmente a darte respuestas más predeterminadas, más deterministas, menos creativas. Si la temperatura está en 100, la IA va a ser más creativa y va a asociar palabras más distantes entre sí y por ende te va a dar respuestas más fantasiosas. Para tareas creativas, donde querés tener una IA que te piense un poco fuera de la caja, por ahí la temperatura alta es algo muy bueno porque bueno, te va a asociar conceptos que por ahí no es normal que se te asocien. Para tareas más de rigor académico, ensayo científico o análisis de datos, y ahí vas a querer una temperatura baja para evitar justamente las alucinaciones. Porque las alucinaciones son licencias creativas de la IA que para la IA son ciertas, pero bueno, uno por ahí desea las alucinaciones si quiere hacer un trabajo creativo, no las desea si quiere hacer un trabajo científico. Pero hay que saber que son inteligencias y como toda inteligencia son falibles, propensas a cometer errores, por ende trabajan un poco tenemos que cooperar con ellas justamente para corregirlas y para no tomar por cierto todo lo que nos dicen. ¿Sabes qué pensaba? Que, bueno, más o menos conocemos un poco que vos estás a favor y como que obviamente nos instruís sobre las IAs, pero ¿cuáles son hoy los desafíos o qué pasa dentro de lo tecnológico? Hay dos corrientes, hay gente que está en contra, ¿qué es lo que piensan ellos? Hay dos corrientes muy marcadas en el mundo de la inteligencia artificial. Por un lado están los aceleracionistas, que tienen una visión muy radical, donde dicen al punto de creer que, bueno, los humanos somos un momento en la breve historia de la inteligencia en este planeta y si el día de mañana la inteligencia es independiente de nosotros, bueno, hay que darle a fondo, ¿no? Es una visión donde
que se considera la inteligencia artificial como por encima de todas las cosas y el vale todo en algún punto, sin restricciones, que contribuya al avance de la civilización en su máxima velocidad, ¿no? Y hay mucha gente que piensa así, que cree que esa es una vía legítima, una vía válida para impulsar el avance de tecnología en el planeta y en la civilización. Y por el otro lado están los doomers, que son los que dicen, ojo al piojo, estamos ante una tecnología que no sabemos qué consecuencias puede tener, estamos todos manejando a 300 kilómetros por hora, de mínima metamos semáforos o regulemos un poco, porque no tenemos mucho precedente en la historia de la humanidad de qué es lo que pasa frente a algo que es drásticamente más inteligente que nosotros. Entonces, frente a eso que es más inteligente que nosotros, bueno, las consecuencias son inesperadas. Puede ser usado al servicio de manipularnos, puede ser usado al servicio de cosas que no podemos medir, justamente porque no tenemos la inteligencia como para medirlo. Entonces, en ese sentido, me parece que hay un debate muy rico, hay referentes de opinión de un lado y del otro. Por un lado está Sam Altman o Elon Musk, que son de tendencia aceleracionista. Por el otro lado está Geoffrey Hinton, el ganador del premio Nobel, que es más de tendencia doomer. Y son debates muy acalorados que se dan a nivel mundial, que tienen que ver con que, bueno, si miramos el único precedente de lo que hace una especie más inteligente con especies menos inteligentes, tenemos que pensar en los humanos y en su domesticación de todos los animales, por lo cual no hay muy buenos precedentes de lo que pasaría si viene algo más inteligente que nosotros y nos termina poniendo en un zoológico sin que nos demos cuenta. Así que en ese sentido me parece que son debates súper interesantes con ramificaciones filosóficas increíbles. Así que habrá que prestar atención y, por las dudas, consultar más de una inteligencia artificial para no dejarse dominar por una, para poder cotejar múltiples puntos de vista. Me parece algo saludable. Bueno, ¿y qué recomiendas? ¿Hay que pagar? Yo soy suscriptor. Yo ChatGPT lo pago y lo pago contento, y creo que son los mejores $20 que pago mes a mes. Prefiero pagar eso a pagar por ahí otros servicios de suscripción como Netflix o cosas por el estilo. Hay algunas herramientas, por ejemplo, un website muy bueno se llama replicate.com, que te permite usar todos los modelos de última generación, pero solamente pagas por el uso. No pagas una suscripción a lo largo de todos los meses, por lo cual eso es una forma más accesible de poder usarlas. Pero indudablemente, a medida que la IA se va volviendo algo que aporta a tu trabajo, a tu profesión, suele ser una buena inversión, al menos algunas, tenerlas ahí a sueldo, con $20 al mes. Bueno, y ya para ir cerrando, pienso en Volver al Futuro, ¿viste? Cuando nosotros éramos chicos veíamos la película. Peliculón, de mis películas favoritas. Las mías también, la 2. La 2, sí, la 2. Es la mejor. La 2 que van al futuro. Pero es tremenda. Y cómo hacen, bueno, no nos vamos a poner a hablar de Volver al Futuro. Pero, ¿qué nos espera de acá? ¿Puede ser que tengas un robot o ya tenés un...? Estoy construyendo uno en mi casa. Se viene la robótica. Me parece que ahora hay una avalancha, una explosión de bípedos, de robots bípedos, que hasta hace no muchos años era un problema muy difícil hacer un robot bípedo. Había muy poca gente capaz en el mundo de poder hacer un robot de 2 patas que pudiera caminar, subir escaleras, levantarse si se tropieza. Ahora hay tecnología muy buena, mucho avance, particularmente desde China en esta materia, y hay muchos robots bípedos que pueden correr, pueden pelear, pueden tirar patadas, pueden bailar, se levantan y se caen, mantienen el equilibrio. Y se supone que en los próximos años vamos a ver robots domésticos que pueden hacer las tareas del hogar, cosas por el estilo. Habrá que ver qué tan deseable es eso para la gente en líneas generales. Yo eso lo pago, que cocine, pero bueno, es algo que yo estoy prestando mucha atención. La robótica me parece
fascinante y me parece que finalmente esa visión del futuro de la década del 60 de que íbamos a un mundo donde iba a haber robots, finalmente se está aproximando en estos años del siglo XXI. Bueno, Santi, me quedaría hablando un montón más. Hoy a las 17, ¿no? Es la charla acá en el hotel, así que todos los que nos están viendo y se quieren acercar a escucharlo más aún, lo pueden hacer. Y si no, ¿dónde te encuentran? Redes sociales. @SantiSiri en todos lados, en Twitter, en Instagram por lo general suelo ser más activo, así que ahí me pueden encontrar. Gracias, Santi. Un placer.